quemando. En otra parte del mundo, en Turkmenistán, también hay un hueco grande que lo llaman como la entrada, la puerta del infierno. Pero ahí es diferente, ahí comes. En Turkmenistán también sabemos que hay mucho gas. Ahí en el siglo XX, 1960 más o menos por ahí, la gente cuando estaban los petroleros, estaban sacando petróleo, un hombre estaba fumando. Después del cigarrillo tiró a la tierra. Y por eso ya la tierra comenzó a quemar. Ese hueco. Pero ahí también hay mucho gas. Gas ahí también está saliendo abajo de la tierra. Pero hay una diferencia. Aquí quema por naturaleza. Si nosotros ahora vamos a apagarlo, después de unos minutos, 2-3 minutos, otra vez va a quemar. Y no sube Pero más ahí arriba. no sube más arriba. Pero ahí no es así. Ahí si apagamos, ya apaga. Porque ahí la tierra no tiene azufre, solo sale gas. La zarza que se consumía. Y más arriba que la gente sube, ahí no hay nada. Ahí es como un pequeño panorama del pueblo. Y aquí escribe Yanardağ. Yanardağ es el nombre de ese museo, es de esa región, de ese museo, de ese lugar, que la montaña del fuego, que la tierra está quemando aquí. Es que te he filmado como Muy bien. cuando hablabas, ¿eh? Claro, gracias. Romero.